Bueno, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. El profesor Sánchez Serén, candidato a la presidencia por el partido FMLN, reveló, digamos, el pasado fin de semana los componentes de trabajo que tiene el plan de gobierno. Y dijo que estos descansan en 10 compromisos esenciales y 3 ejes principales. ¿De qué estamos hablando? Bueno, en realidad un programa de gobierno tiene que ver con todo, la vida del país, la vida del pueblo salvadoreño. En esos 10 compromisos y esos 3 ejes están establecidas las grandes prioridades, las grandes metas. Yo voy a iniciar hablando quizás primero de las prioridades, porque si hay tiempo pues desarrollamos todo. La primera prioridad está en el empleo. Nosotros estamos convencidos de que es posible dinamizar la economía, rebasar los niveles de crecimiento que hemos tenido, generar más empleos y al mismo tiempo, por supuesto, bajar el costo de la vida. Ese es un renglón estratégico del programa. La generación de empleo, reducir el costo. Como parte de un mismo planteamiento económico. Luego está el tema del combate a la inseguridad, que vamos a ver si podemos desarrollar un aspecto fundamental. Y 3, el tema de las políticas sociales con énfasis en educación. O sea, esos son los 3 componentes. Digamos, componentes vitales, ¿no? Y ya en el tema de la generación de empleo, mira, el país debe de trazarse una meta de avanzar en el crecimiento económico. No podemos continuar en los niveles que estamos. El país tiene varios años de estar con un crecimiento económico muy limitado, con un promedio del 2% de crecimiento, no solamente en este gobierno, sino en los anteriores gobiernos. Solamente fue inmediatamente después de la firma de los acuerdos de paz, del 92 al 97, que el país llegó a tener niveles hasta del 6%. Eso fue producto de la inyección que hizo la cooperación internacional y el nuevo entusiasmo que surgió en el país al firmarse los acuerdos de paz. Pero luego caímos en la misma tendencia y los niveles de crecimiento han sido muy bajos. Nosotros creemos que debemos de hacer una apuesta a todos. Por eso Salvador decía, hacer una unión nacional por el crecimiento de la economía. Y el FMLN va a poner todas sus energías, todas sus capacidades, todas sus relaciones internacionales al servicio de esta estrategia. En materia de generación, de atracción de inversiones, el país ha estado totalmente deficitario. No ha habido una apuesta totalmente agresiva. A nosotros nos pueden decir, ¿y por qué no lo hacen en este momento que están en el gobierno? Justamente por eso, nosotros queremos gerenciar la economía del país. Tenemos que demostrar que el FMLN tiene la capacidad de hacer una gestión económica exitosa en el país. Porque nuestros ministros fundamentalmente han estado en el área social, en el área de educación, en el área de salud, en obras públicas también, ¿verdad? Pero la gestión de la economía ha estado en manos de nuestros aliados. Yo no digo que lo han hecho mal, tampoco estoy diciendo eso, pero sí creo que nos hace falta una visión mucho más agresiva en materia de atracción de inversiones. Hay que ver el mundo, hay que seguir viendo nuestros amigos, nuestros aliados en el norte, donde están concentrados nuestros compatriotas. Pero hay que ver hacia el sur, por eso estamos viendo el tema de Petrocaribe, hay que ver Brasil, hay que ver Europa, hay que ver Rusia, hay que ver China, ahí está la India que tiene un enorme crecimiento, es uno de los países emergentes con la que nosotros tenemos que fortalecer también nuestras relaciones. ¿Estaría dispuesto el FMLN de continuar, de ganar la presidencia, establecer relaciones formales con China continental? Fíjate que no quedó expresado de esa manera en el programa de gobierno. Lo que sí está establecido es que nosotros vamos a fortalecer nuestras relaciones internacionales y vamos a fortalecer las relaciones con China Popular, la República Popular de China. Y como un primer paso en ese camino,
nosotros estamos planteando el establecimiento de una oficina comercial con China continental, con la República Popular China, con la cual el FMLN tiene una muy buena relación. Sin embargo, nosotros también conocemos parte del entramado que hay entre ellos mismos, y ellos también no ven las cosas con una gran urgencia. Hay que recordar que El Salvador no es que lo vean como... No es como que hay una gran disputa en el mundo por tener relaciones con El Salvador. O sea, nosotros tenemos que entender que somos nosotros los interesados. Somos nosotros los interesados. Claro, entonces, pero China-Taiwán, ¿tú crees que acepte de alguna manera esos yo creo que sí. nuevas formas? Hoy entre China y Taiwán hay una nueva situación, hay un esfuerzo de mayor relación. Me consta, Son miles y miles de empresas de Taiwán y empresarios de Taiwán que están invirtiendo en China Popular, y millones y millones de China Popular que están ingresando a Taiwán. O sea que hay una interrelación, y por supuesto que nosotros deseamos que dentro del marco de una situación pacífica logren entenderse y logren resolver entre ellos su propio problema. No queremos nosotros inmiscuirnos en esos asuntos, pero sí que subirnos en ese vagón de espacios que pero tienen nadie puede negar la oportunidad que significa China Popular. Los Estados Unidos hacen grandes negocios con China Popular y nosotros simplemente no podemos estar vetados. Taiwán es un gran cooperante del país, Roberto. Taiwán también nos ha estado ayudando en el país, sin embargo no podemos negar que geoestratégicamente, desde el punto de vista de las relaciones económicas mundiales, el que ha generado el equilibrio económico mundial en materia de comercio es China. China se convirtió en la fábrica del mundo. Y en ese sentido, pues, independientemente de la importancia que tiene la cooperación que nos da Taiwán, es importante también abrirnos a China Popular. Fíjate que el amigo, el economista que se encuentra en Suiza, en Zurich, nos está escribiendo porque no pudimos enlazarnos a través de la videocámara. Pero dice acá algo bien cierto: todo lo que plantea el señor Lorenzana nos hace pensar que Petrocaribe es la solución de todos nuestros problemas y no se debe analizar el todo por las partes, dice. Otra cosa que se menciona a China, un gran mercado, pero en realidad el mercado internacional no somos los únicos interesados en entrar. Falta una política de promoción de inversión extranjera y creo que él concluyó con ese punto que tú apuntabas muy bien. Debe de ser mucho más agresivo el tema de la promoción de inversión. Primero un saludo ahí a nuestro amigo que está en Suiza. No le digo buenos días porque me imagino que allá han de ser como las 4 o 5 de la tarde, ¿verdad? 8 o 9 horas después. Creo que son las 3 p.m., 3 con 16. Bueno, entonces, sí, las 3 de la tarde. Sí. Yo creo que él tiene razón, o sea que nosotros no debemos de ver a Petrocaribe como la solución a los problemas. Ese es un vector que debe ser aprovechado en materia de financiamiento, ¿verdad? Pero son todos los aspectos que hay que tomar en cuenta. Y por supuesto que yo coincido con su planteamiento de que debe de haber una política de promoción de inversiones agresiva. Tenemos que pensar en grande, los salvadoreños, y debemos de pensar en grande. Debemos trazarnos grandes metas. Tenemos que pensar en objetivos difíciles de alcanzar. Así piensa el FMLN. Así ha sido el FMLN desde su fundación. Nos trazamos objetivos grandes. Y en el tema de la economía, nosotros tenemos que pensar en grande. El país debe de crecer. Mira, cuando le preguntan a uno en cualquier parte del mundo qué es lo que exporta El Salvador, y azúcar, café, y empieza a titubear uno. ¿Qué más? Salvadoreños. Digamos maquila, textiles. Salvadoreños que no tienen trabajo. Pero de ahí ya nos vamos moviendo al Loroco y al Jocote de Corona, porque ya nuestra canasta exportable es muy limitada. Por eso Salvador decía, hay que incrementar nuestra oferta exportable. ¿Cómo? Invirtiéndole más tecnología y educación a la producción. Eso se llama valor agregado. Y eso, por supuesto, que todos los empresarios, todos los economistas lo conocen, es elemental, pero no lo hemos hecho.
Hay que apostarle a eso y hay que ir de lo simple a lo complejo. Fíjate que El Salvador puede realmente seguir adelante. ¿en qué escenario puede moverse una política de fomento a las importaciones? Hablo en qué escenario económico. Porque el día de ayer, conversando con el secretario técnico que vino a presentarle al país la segunda versión del libro de los cambios, él hacía una reflexión pertinente en cuanto al modelo económico de país, donde se hace hincapié que este modelo ha sido ya, está obsoleto, está fracasado. Pregunto, hoy no he escuchado en el discurso electoral, político del partido y especialmente en este estado de campaña que vivimos, el tema de cambiar el modelo económico. O se sigue, o cómo ustedes visualizan el tema, el modelo económico, que es diferente al sistema económico, ¿no? Mira, nosotros hemos estado planteando de que el modelo que hay que construir en el país es el modelo en el que se coma, voy a decirlo de esa manera, en la que se coma pupusas con loroco y atol de elote, ¿verdad? Quiere decir de que se trata de un modelo fundamentado en nuestra realidad, en nuestra historia, en nuestra cultura, en nuestras características socioeconómicas. No podemos hacer un modelo que no corresponda a nuestra propia realidad. Nosotros no podemos implementar el modelo de Venezuela. Ellos tienen un chorro de petróleo que El Salvador no tiene. Nosotros no podemos ser el modelo de Estados Unidos, que tiene una historia y una realidad diferente. No podemos ser el modelo de Brasil, no podemos ser el modelo de Cuba. O sea, somos distintos. Me refiero al modelo económico. Debemos tener nuestra propia identidad, también desde el punto de vista económico, social y político. Lo que sí nosotros creemos que en lo que coincidimos con varios países de América Latina que hoy están encaminándose por una ruta diferente, en lo que sí coincidimos es en elevar la inversión social en el país. Y ese es un rasgo distintivo del actual gobierno, que también eso significa más democracia también, porque cuando llegó el presidente Funes a la presidencia, en materia de educación, por ejemplo, había más o menos 2.6% de inversión con respecto al PIB. Ahora ya llegamos a 3.8%, cerca del 4%. Salvador quiere llegar al 6%, que está eso dentro de los objetivos del milenio. Sí. Porque si nosotros elevamos la inversión en educación, más financiamiento, más apoyo a la educación, seguramente van a crearse nuevas oportunidades para el país. Nuestra fuerza de trabajo va a ser más calificada, vamos a tener más tecnificación de nuestra fuerza laboral, vamos a tener posibilidades de atraer más inversiones por esa vía. Eso es lo que ha pasado con Costa Rica. Mucha inversión en educación, más atracción de inversiones. Claro. Es, digamos, generalmente está en correspondencia íntima la inversión en educación con la atracción de inversiones. ¿Cómo cambiar el modelo económico del país? Este modelo, digamos, del libre mercado, que para muchos es un modelo de libertinaje de mercado, donde obviamente aquellos actores del Estado se ven ausentes y se deja a que la mano invisible funcione, ¿no? Y que de alguna manera no ha sido digamos, del total beneficio para la población. ¿Cómo cambiar ese modelo? Mira, nosotros lo que sí creemos es que debe de existir un empresariado fuerte, un empresariado que no fundamente su gestión en el control del aparato del Estado, ¿verdad? Eso se ha iniciado con este gobierno, un empresariado que no manipula al gobierno para favorecerle sus negocios, en la que ya las licitaciones están amañadas y ya está establecido quién es el que se va a ganar la licitación, que se aprovechan del gobierno justamente para seguir acumulando riqueza. Deben de competir en libertad de condiciones, sin que haya los dados cargados. Por supuesto de que los empresarios deben de pagar sus impuestos.
Yo no, desgraciadamente la ley no lo permite, pero el ministro de Hacienda dice que hay empresas que deben cientos de millones de dólares. Y no se cobran. Deben de pagar, ¿verdad? Pero al empleado se le descuenta en su cheque mes a mes el pago de cuenta, el impuesto sobre la renta, o sea, y ellos no pagan sus impuestos. No se trata del 100% de los empresarios también, sí. Hay una parte. Debe de hacerse más esfuerzo por inversión social, por preocuparse por los problemas sociales del país, por mejorarle las condiciones de vida a los trabajadores. De eso se trata. Nosotros no estamos en contra de los empresarios per se, pero sí creemos que debe de haber más justicia social en ese sentido. Entonces, ese es el modelo que nosotros creemos que se debe de impulsar, y justamente por eso se oponen. Vaya, por ejemplo, ¿por qué se opone este señor Arnoldo Jiménez a Alba Petróleos? Porque es una empresa que le da becas a la gente, que reconstruye escuelas, que le regala computadoras al Ministerio de Educación. Está promoviendo el deporte también ahora. Se está promoviendo el deporte, y eso compromete la soberanía, digo yo. Son 10.000 juegos, más de 1.000 equipos de fútbol que están siendo apoyados por Alba para hacer la Alba Copa. ¿Eso en qué compromete la soberanía? ¿Y por qué no lo hacen otros empresarios? No es obligación, ¿va? Pero deberían de hacerlo. Algunos lo hacen. Sin duda, algunos están haciendo un esfuerzo que nosotros reconocemos, y eso es plausible, y ojalá que sea imitado por otros. Roberto, el FMLN, quizás para cerrar un poco el capítulo de cómo proyecta, digamos, generar empleo, el plan de gobierno de ustedes, ¿ya desistió el frente de quitar el dólar o sacar el dólar del mercado? Efectivamente, nosotros hemos discutido el tema de la dolarización. Nosotros expresamos en su momento nuestro desacuerdo, consideramos de que fue lesivo para el interés nacional, encareció el costo de la vida, generó condiciones adversas para algunos sectores de la economía del país. Sin embargo, también reconocemos que quitar la dolarización puede ser una trampa que puede generar grandes distorsiones en la economía. Si algún cambio hay que hacer en esa dirección, solamente debe plantearse dentro del marco de un gran acuerdo nacional, en la que estemos de acuerdo los diferentes sectores, las diferentes fuerzas políticas, incluyendo al sector financiero del país. Pero por eso es que nosotros no lo tenemos en nuestra agenda. Si en determinado momento el país se precipita a abordar ese tema como una necesidad, solamente pensamos nosotros que debe hacerse en el marco de un acuerdo nacional. Unilateralmente nosotros no tenemos ninguna intención de promoverlo, y justamente por eso Salvador ha dicho, no estará en nuestro programa de gobierno. Ahora, por supuesto que en materia de generación de empleo hay mucho por hacer. Hay que apoyar la industria, hay que tener una política nacional de industria, hay que bajar los costos de la energía eléctrica. Uno de los grandes problemas de la industria y de la economía salvadoreña es que la energía eléctrica es muy cara. Sin duda el sistema de electricidad en nuestro país tiene problemas. Hay que mejorar la generación, hay que ampliar la generación. Nosotros tenemos un enorme potencial con la generación geotérmica. Nosotros creemos que hay que ampliar la generación geotérmica. Hay que resolver ese conflicto que se tiene con los italianos y ampliar la inversión geotérmica. También Salvador anunció la creación de la primera fábrica de paneles solares en el país para invertir en energía limpia. Esos son estudios que ya se hicieron y estarán hechos. Eso además va a generar empleo, generar energía limpia, aumenta la competitividad, aumenta la matriz energética y pueden bajar los precios de la energía eléctrica. La industria lo necesita, y también lo necesitamos todos los salvadoreños, que bajen los precios. Tenemos de la energía más cara todavía. Y entonces ahí hay un esfuerzo que hay que hacer. Otro esfuerzo simbólico, porque hay muchos temas de esto en materia de generación de empleo. Hay que bajar los precios de los insumos agropecuarios. Hay que bajar los costos de producción de la agricultura y de la industria también, con el tema de la energía eléctrica. Y nosotros, ya Salvador recientemente inauguró la primera planta de biofertilizantes en Chalatenango, que es un esfuerzo relativamente pequeño para cubrir esa realidad local. Sin embargo,
Sin embargo, una de las metas estratégicas establecidas en el programa de gobierno es montar en El Salvador la primera fábrica de fertilizantes en el país. Por supuesto, eso tiene que ver con la cooperación. ¿Va? Y aunque les duela a algunos, Venezuela es un gran productor de fertilizantes, porque tiene que ver con los derivados del petróleo. Sí. ¿Y por qué no aprovechamos esa oportunidad? ¿Por qué no montamos conjuntamente con Venezuela o con los países de Petrocaribe una planta de fertilizantes? Nosotros lo tenemos en nuestro plan de gobierno y eso va a bajar los costos de producción de la agricultura, va a aumentar el empleo y va a dinamizar la economía. Voy a hacer una pausa comercial. Creo que nos queda claro en ese tema económico, el tema de la generación de empleo como uno de los grandes componentes del plan. Pero está el otro tema que obviamente requiere de mucha atención y especialmente cuando la población se siente muy afectada. Es el tema de la seguridad. Escuché hablar de la palabra represión, ¿verdad? Represión para combatir la delincuencia. Me gustaría que definiéramos un poco el concepto desde la perspectiva de ustedes como partido y también profundizáramos en ese tema que obviamente la población espera una respuesta de parte de los candidatos presidenciales. ¿Cómo quien llega a ser presidente de este país va a resolver el problema de la delincuencia que golpea fuertemente a los salvadoreños? Ese es un tema muy importante que me gustaría conocer cómo se interpreta desde la perspectiva del partido que presenta este punto como uno de las grandes componentes del plan. Una pausa comercial, son las 7 de la mañana con 30 minutos. Gracias por estar con nosotros, gracias a usted por participar a través de todos los sistemas de comunicación activos para que lo haga.